concepto de modelo porque no es algo... Yo no recuerdo haberlo dado durante mis clases de biología, por ejemplo, ni siquiera en el máster, tal cual. Nadie te coge y te explica qué es un modelo. ¿Qué es un modelo? Os voy a pedir que participéis, yo no puedo estar hablando 7 horas cada día sin parar, ¿vale? Y os lo voy a pedir encarecidamente. ¿Qué es un modelo? Un ajuste matemático. Bueno, sigue. Depende de unas variables. Vale, ¿qué más? Ahí hay una parte de verdad, ¿vale? No, quiero decir, no hay nada mal en lo que tú estás diciendo, solo faltan cosas. Y además, tienen que decir el comportamiento de la especie Predecir es la palabra clave en lo que estás diciendo. ¿Qué más? Bueno, hay un concepto muy fijo de modelo. Tú le preguntas a 10 personas diferentes y van a tener una idea ligeramente diferente sobre lo que es un modelo. No es un concepto del todo estándar porque además hay muchos tipos de modelos. Básicamente es una descripción simplificada de un sistema físico, un sistema químico, un sistema biológico, pero la palabra clave es simplificada. ¿Vale? Un modelo no pretende replicar la realidad, sino solo capturar las partes que queremos entender de la realidad, y no la podemos entender toda a la vez, sino un pasito cada vez. ¿Qué objetivos tiene? Ofrecer una versión manejable del sistema, una versión con la que podamos trabajar en nuestra mente o en el ordenador para poder entender cómo funciona el sistema, que es este segundo punto, facilitar la comprensión de la estructura del sistema, ¿vale? Un sistema tiene componentes que interactúan entre ellos. Un modelo es una descripción de esos componentes y de esas interacciones, pero a un nivel un poco abstracto, a un nivel que no representa la realidad completamente. Dentro de para lo que sirven los modelos está generar y testar hipótesis, explorar escenarios alternativos o predecir, como decías antes, y otras aplicaciones, apoyo a la toma de decisiones en cuestiones de conservación, de explotación de recursos, etc. Y un modelo, y eso vamos a lo que tú estabas diciendo de definición de modelo, es un conjunto de reglas, es una ecuación, es simplemente una descripción de cómo están conectados unos conceptos. Dentro de el mundo de los modelos hay muchos tipos de modelos diferentes, ¿vale? Y yo voy a hacer una clasificación muy sencilla para que cuando trabajemos con modelos de distribución sepamos A, que estamos haciendo modelos, y B, con qué tipo de modelos estamos trabajando. Y la primera parte de esa clasificación diferencia un poco entre lo que son modelos estadísticos o empíricos y modelos teóricos o mecanicistas, ¿vale? Hay un gradiente entre ambas, luego nos encontraremos modelos con ambas características. Un modelo empírico tiene datos reales que tú colectas, son esos puntos rojos, y después generas una descripción matemática de la relación que hay entre la variable que tú estás estudiando y uno o varios predictores. Entonces tenemos los datos y tenemos el modelo, que es esa definición matemática, esa recta. Un modelo teórico mecanicista es un poco diferente. Nosotros conocemos algunas de las propiedades del sistema, datos, observaciones, hipótesis, lo que sea, y con ese conocimiento intentamos predecir qué puede ocurrir con el sistema más adelante. ¿Vale? El hecho de predecir a más adelante a otro sitio implica que no haya datos de ese momento, luego la predicción la estemos haciendo en base a lo que nosotros conocemos sobre el funcionamiento del sistema. ¿Se entiende un poco la diferencia? ¿Vale? Un tipo de modelo se basa exclusivamente en datos y el otro en conocimiento, pero el resultado que obtenemos del modelo no es necesariamente real, no es necesariamente la respuesta correcta. Si discrepáis en algún momento, levantáis la mano y lo discutimos, ¿eh? Otra clasificación que también en realidad es un gradiente, tenemos modelos simples versus modelos complejos. Simplicidad y complejidad son descripciones abstractas también hasta cierto punto.
No es que un modelo empírico tenga que ser simple. Un modelo simple tiene pocas variables, tiene pocos parámetros e intenta describir el sistema de la forma más sencilla posible. Pero también podemos irnos a modelos en los que se represente toda una jerarquía de relaciones entre distintos factores que están funcionando dentro de nuestro sistema. Luego hay muchos más parámetros, hacen falta muchos más datos. ¿Vale? Ese es el gradiente de complejidad. Pocos datos, pocos parámetros, muchos datos, muchos parámetros. No hay un punto concreto en el que puedas decir realmente esto es un modelo simple o esto es un modelo complejo. Dependerá mucho de tu habilidad haciendo modelos. ¿Vale? Y finalmente tenemos otra diferencia entre modelos estáticos y modelos dinámicos. Un modelo estático es una foto de cómo el sistema funciona en un momento del tiempo. Una sola foto, ¿vale? Un solo snapshot. En este caso tenemos un modelo de elevaciones. Es fijo, no cambia. Aquí tenemos una descripción visual de una ecuación diferencial. ¿Vale? Una ecuación diferencial representa el desarrollo de una variable respuesta en un sistema a lo largo del tiempo. Luego, para yo conocer el valor de la variable en t sub 2, necesito conocer el de t sub 1 y el de t sub 0. ¿Vale? Esa dependencia hace que el modelo sea ya dinámico en vez de estático. ¿Vale? Esa es la diferencia. Aquí no dependo ni del pasado ni del futuro para conocer ese valor. En una ecuación diferencial sí existe esa definición. ¿De acuerdo? Ese es un poco el truco para diferenciar modelos estáticos y dinámicos. Nosotros vamos a trabajar con modelos estadísticos empíricos, moviéndonos hacia teóricos a veces, ¿vale? Vamos a trabajar fundamentalmente con modelos en mitad del gradiente, entre simples y complejos, dependiendo del algoritmo que utilicemos, y vamos a trabajar con modelos puramente estáticos. ¿Alguna duda de esta parte de modelos? Es simplemente para que compartamos lenguaje, ¿eh? No... Los modelos no se pueden mezclar, o sea, has dicho, por ejemplo, puede ser dinámico y complejo. Sí, claro. O sea, Lo normal es que los dinámicos sean complejos. Sí, sí, no hay una dependencia entre niveles, ¿vale? Son simplemente formas muy crudas de definir a los modelos, pero efectivamente pueden mezclar prácticamente... Hombre, es difícil tener un modelo simple dinámico, ¿vale? Pero son cosas que sí que se pueden hacer. Vamos a hablar ahora un poco de la relación que hay entre la presencia de la especie, de una especie, el nicho ecológico, procesos ecológicos que influyen en la presencia de la especie. Vamos a pensar en dos dimensiones para hacerlo un poquito más sencillo. Vamos a suponer un gradiente ambiental, temperatura, o un gradiente geográfico, da igual. Y tenemos presencia en ese segmento negro y ausencia en el vacío blanco. La presencia y la ausencia en realidad son solo nuestra percepción de lo que es la abundancia. Tú llegas a un sitio y encuentras la especie, pero además hay n individuos de la especie en ese lugar. Simplemente medir la abundancia es mucho más difícil que medir solo la presencia y ausencia, requiere más esfuerzo. Luego, lo que nosotros tenemos es solo parte de lo que es la realidad, una población con n individuos, con variaciones de densidad a lo largo de un territorio. Además, tenemos otro factor que es la estructura del hábitat. Esto es un concepto muy abstracto también, porque la estructura del hábitat se puede medir de muchas formas diferentes. Vamos a pensar en simplemente disponibilidad geográfica del hábitat, ahora mismo, ¿vale? Sitios en los que la especie puede estar y sitios en los que la especie no puede estar. Planicies versus montañas, ¿vale? Por ponerlo de una forma muy sencilla. Entonces tenemos aquí disponibilidad de hábitat y aquí tenemos unos cuantos vacíos. Esto es poco obvio a la hora de ir al campo y observarlo, salvo que tengas muy clara la especie con la que estás trabajando. La disponibilidad de hábitat no es tan directo como simplemente detectar la especie, porque puede haber hábitat disponible en el que no encuentres la especie y entonces no estás muy seguro de si es hábitat disponible o no. Y de fondo, provocando toda esa cascada de procesos hay una serie de procesos ecológicos
que sumados a la estructura del hábitat dan lugar a la abundancia de la que nosotros solo observamos la presencia. ¿Cuáles son esos procesos ecológicos? Hay diferentes, hay abióticos, hay bióticos. Vamos a empezar con las condiciones. Esta línea azul. Cuanto más alta es la línea azul, mejores son las condiciones. ¿Qué es una condición? Condiciones y recursos. ¿No os suena? ¿Nadie se atreve a decir que es una condición? ¿Nadie se atreve a nada? La temperatura es una condición. Es una condición del hábitat. ¿Vale? Se le llaman condiciones a todos aquellos factores abióticos que afectan a una especie, pero no son consumidos por ella. ¿Vale? Porque los recursos son todos esos factores bióticos o abióticos que sí son consumidos directamente por la especie. Entonces, la luz del sol para un mamífero es una condición o un recurso. ¿Y para una planta? Un recurso. ¿Vale? Tenéis que pensar desde la perspectiva del organismo para saber si un factor es una condición o un recurso. Luego, volviendo a eso, tenemos un conjunto de condiciones con un óptimo y valores más bajos, un recurso, y a la vez tenemos también interacciones biológicas con otras especies que pueden ser positivas. Luego, por ejemplo, aquí te permiten ir un poco más allá del hábitat realmente disponible, por ejemplo, o puedes tener interacciones negativas que restan tu área de distribución de un área que teóricamente sí sería idónea para ti. ¿Entendéis un poco a dónde voy? ¿Vale? La cuestión básica es que la presencia es solo la punta del iceberg de todos los procesos ecológicos que están influyendo en la distribución de la especie. Entonces, cuando trabajamos solo con presencia y con ausencia, tenemos una visión muy sesgada de cómo es todo el proceso ecológico que genera realmente la distribución de la especie. Y esto va acerca de las limitaciones de los modelos que vamos a usar. Porque los modelos que nosotros vamos a usar se basan fundamentalmente en condiciones, también a veces en recursos y muy raramente en interacciones. Y no trabajan con abundancia, trabajan solo con presencia y ausencia y normalmente solo con presencia. Es decir, de toda esta foto que tenemos aquí, solo vamos a trabajar con algunos de los factores. Y aún peor, porque hay más cosas afectando a la distribución de una especie. El tiempo, la historia biogeográfica, vamos a ponerlo juntos casi. Y también perturbaciones, abióticas, bióticas, da igual. ¿Vale? Los modelos con los que vamos a trabajar no consideran la mayor parte de estos efectos. Y eso entra dentro de lo que es la definición de un modelo. Es una versión simplificada de la realidad que nos permite centrarnos en unos pocos factores. Los modelos con los que vamos a trabajar nos permiten controlar de cierta manera el efecto de muchas condiciones y algunos recursos en la distribución de la especie. Y ya está. ¿Vale? ¿Alguna duda sobre esto? La cuestión de condiciones y recursos y usar la perspectiva del organismo para detectarlas es fundamental a la hora de hacer modelos de distribución. ¿Por qué? Porque si yo tengo que elegir una serie de variables para mi modelo, tengo que hacer el modelo y además tengo que discutir el resultado, si no soy capaz de entender desde la perspectiva del organismo qué variables son condiciones, qué variables son recursos y cómo pueden afectar al organismo, lo voy a hacer mal casi seguro. Vamos a ver, dime. Entonces, ¿se pueden hacer modelos con abundancias? Sí, sí, pero no es el objetivo de este taller. Algunas de los algoritmos que vamos a usar, si no todos, se pueden usar para calcular abundancias también, ¿vale? De hecho, las técnicas que vais a aprender para modelar idoneidad del hábitat sirven también para predecir abundancia, ¿vale? Vamos a verlo desde otra perspectiva. Tenemos un organismo cualquiera y tenemos una serie de factores abióticos. Como ya sabemos, los factores abióticos, algunos son solo condiciones y otros son
Recursos. Las condiciones afectan al organismo a muchos niveles, fisiológicos, por ejemplo. Los recursos son consumidos por el organismo y a su vez el organismo, cuando el recurso es especialmente no renovable, el organismo tiene un impacto en el recurso. Luego la relación organismo-recurso puede ser dinámica, ¿vale? Puede tener un feedback. Por eso a veces es difícil modelar la disponibilidad de recursos, ¿vale? ¿Qué más? Tenemos también factores bióticos, otras especies. Y tenemos interacciones negativas que afectan negativamente a la distribución de la especie, interacciones positivas, y a la vez el organismo también afecta a las especies con las que interacciona. De hecho, para algunas de las interacciones negativas el organismo simplemente será un recurso, ¿vale? Y así es como conectamos una red trófica finalmente, cuando un organismo es el recurso de otro y así sucesivamente. Pero ese no es el punto importante. El punto importante es cómo esto nos sirve a nosotros para diseñar modelos. Porque esta es la estructura conceptual. Bueno, aún nos queda un poquito más. Además, un organismo tiene su propia dinámica interna, ¿vale? De crecimiento de la población. Tienen dinámica fuentes sumideros, metapoblaciones, bla, bla, bla. Y si no me equivoco no hay nada más, efectivamente. Entonces, estos son todos los bloques que nosotros necesitamos para diseñar un modelo que nos represente la distribución y por ende el tamaño poblacional de una especie. ¿Creéis que es fácil conocer todos los datos necesarios para poder modelar la distribución de un organismo? Bien, con todo lo que nos hace falta, incluyendo tiempo, incluyendo historia biogeográfica. No, ¿vale? Yo no conozco realmente, y no sé si Gregorio, ¿conoces algún caso en el que alguien haya usado realmente todo esto para modelar distribuciones? No, ¿verdad? Porque es muy difícil, muy difícil obtener toda esta información. Normalmente tenemos visiones parciales y a eso vamos a ir con la parte siguiente. ¿Se entiende bien cómo es el sistema? ¿Sí? ¿Se entiende bien que nosotros solo vamos a trabajar con una parte del sistema? Y ahora vamos a esas partes con las que podemos trabajar. Y vamos a relacionar las distintas partes que tienen nicho ecológico con los distintos tipos de modelos con los que se puede trabajar con él. Y vamos a empezar por modelos correlativos, en el que tenemos factores abióticos en general. Normalmente los factores abióticos serán condiciones y recursos renovables. Tenemos el organismo y un vínculo entre ellos. Pero solo tenemos una parte de la historia. Solo sabemos que hay una correlación entre determinados valores de temperatura y la presencia de la especie, pero no sabemos cuáles son los mecanismos fisiológicos que llevan a ello. Sí, podemos decir, bueno, es que por debajo de esta temperatura la planta ya no crece, o por encima de esta temperatura el animal ya no puede moverse, ¿vale? Pero no tenemos realmente cuál es el vínculo fisiológico. Aquí tenemos una especie de black box. Cogemos las presencias, cogemos las variables, calculamos una correlación y predecimos. Pero correlación y causación no es lo mismo. Estos son los modelos con los que vamos a trabajar. Los peores de todos los posibles. Welcome. Hay muchísimos ejemplos en la literatura de este tipo de modelos y nosotros vamos a aprender a trabajar con ellos. Porque son el primer paso a todos los demás. Y si no habéis hecho estos, difícilmente estaréis haciendo modelos más complejos, ¿vale? En las diapositivas hay ejemplos sobre cada uno de los modelos que vamos a ver. Si tenéis curiosidad sobre cómo se hacen ese tipo de modelos, vais a la publicación que debe estar en la carpeta de bibliografía que tenéis compartida. Otro tipo de modelos. Modelos correlativos con interacciones biológicas. Entonces tenemos factores abióticos correlacionados con la presencia del organismo sin saber muy bien el cómo, cuáles son las causas reales de esa correlación, y presencia o ausencia de especies que interactúan con el organismo, pero no sabemos muy bien la relación. Sí, podemos saber que una especie concreta se come al organismo tal. Podemos saber,
pequeños detalles, pero cuando estamos trabajando con muchas especies que interactúan con una sola, a veces es difícil saber realmente hasta qué punto conocemos del todo esa interacción. Por eso pongo aquí un black box, ¿vale? Podría ser entre negro y naranja, ¿vale? Depende un poco del conocimiento ecológico que tengamos de la especie. Obviamente, estos modelos son un poco mejores que los anteriores porque incluyen este factor nuevo que es muy importante. Sabemos que en las distribuciones a amplia escala, los límites norte y sur suelen estar limitados por restricciones climáticas fundamentalmente, mucho frío arriba, mucho calor y sequía de verano abajo, y los límites laterales, por norma general, pues están un poco más relacionados con la interacción con otras especies. Esto es una norma muy muy general y hay miles de excepciones, ¿vale? Pero quiero que lo veáis a escala amplia. Ahí, por ejemplo, ¿cómo se pondría? ¿Que hay otras presencias de otras especies diferentes? Aquí lo tenemos, ¿vale? Una mariposa y su planta nutricia. Sabemos que las larvas de la mariposa solo se alimentan de una planta nutricia concreta, entonces tú puedes hacer la distribución de la planta nutricia y utilizar eso como una variable para modelar la distribución de la mariposa. Aunque no hayas visto la mariposa, o tienes que tener... Hombre, tienes que tener también, siempre tienes presencias del organismo objetivo. Si no las tienes es un modelo teórico. Como yo sé que esta mariposa se come esta planta nutricia, pues todos los sitios en los que esté la planta nutricia está la mariposa. Es un modelo teórico cutre, pero es un modelo teórico, ¿vale? Modelos ecofisiológicos. Vamos a volver solo a factores abióticos, a nuestro organismo, pero aquí tengo un círculo verde, porque conozco el vínculo fisiológico que hay entre una condición concreta o un conjunto de condiciones y la presencia de la especie. Hay muchos ejemplos con la fenología de plantas, ¿no? ¿Cuál es la temperatura mínima necesaria para que se produzca el bud burst, o que se caiga la hoja, o que el fruto madure, ¿vale? Se conocen porque se hacen experimentos de laboratorio. Entonces tú puedes generar las ecuaciones que relacionan los valores de tu variable o de tu condición con la aparición o desaparición de esa fase biológica concreta. Se hace mucho también con anfibios, estudiar cuál es la temperatura a partir de la cual su movilidad decrece, ¿no? Es como... ¿Vale? Lo importante, tenemos una ecuación que describe la relación fisiológica entre una condición y el performance de la especie en su hábitat, el desempeño. Vale, para los que trabajáis con plantas, hay un modelo muy bonito que se llama Phenofit, de un grupo francés de Isabelle Chouin, Xavier Morin, que tiene en cuenta cuáles son los valores de distintas condiciones afectando a distintas partes del ciclo vital de las plantas. Entonces, si tú sabes cuál es la temperatura que evita la germinación, cuál es la temperatura que lleva a que la planta se seque, bla, 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 pues puedes al final tener un modelo que contempla el efecto fisiológico del clima en las plantas. Esto es más fácil en plantas que en animales, claro. Pero también hay muchos estudios en animales de un tipo que se llama kernel, o sea que los que trabajáis con mamíferos y demás tenéis también otro tipo de modelos para hacer este tipo de cosas. Otro tipo de modelos que se llaman híbridos son una mezcla de modelos correlativos con modelos de dinámica poblacional. Hago un estudio longitudinal de una especie, voy estudiando cuántos individuos nacen, cuántos se mueren, hago un modelo con ello y ese modelo lo acoplo a un modelo de los que nosotros vamos a utilizar. ¿Vale? Esto normalmente se llaman modelos híbridos y tienen en cuenta la dinámica poblacional del organismo. Esto es un ejemplo con un ave en Alpes, en el que analizan durante un tiempo, ante condiciones de cambio climático, cómo va cambiando el tamaño poblacional y además hacen un modelo de idoneidad del hábitat y lo proyectan en el tiempo hacia el futuro, utilizando las proyecciones del IPCC. Entonces este modelo no solo habla de relación entre condiciones y presencia-ausencia, sino que además, encima de esa presencia-ausencia, tiene un modelo poblacional. Andando, esto es un modelo dinámico. ¿Vale?
Las ecuaciones que describen el crecimiento de una población suelen ser ecuaciones diferenciales. Luego, esto al final es un modelo dinámico. Y esto, un día. Un día, para alguna especie en concreto, sabremos todo de todo y aún así tendremos factores estocásticos que no controlemos. ¿De acuerdo? Pero lo único que quiero representar es que en la literatura sobre modelización de la distribución de especies nos vamos a encontrar distintos tipos de modelos y se diferencian entre ellos por cuáles son los bloques que se conocen, los que no se conocen y los que se están aplicando. Y bueno, merece la pena intentar entender qué tipo de modelo estás leyendo en cada artículo, porque si tu intención es conocer cuál va a ser el tamaño poblacional del urogallo dentro de 70 años, pues no lo puedes hacer con un modelo de los que vamos a hacer aquí. Lo vamos a hacer con un modelo de los que vamos a hacer aquí acoplado con un modelo de viabilidad poblacional del urogallo, por poner un ejemplo, ¿vale? ¿Bien hasta ahí? El primer break, ¿a qué hora lo tenemos? Vamos bien, ¿no? Perdón. Hemos hablado un poco de nicho ecológico, componentes del nicho ecológico y hasta cierto punto de cómo está relacionado el nicho ecológico con cómo se modela la distribución de las especies. Vamos a ir ya más directamente al tipo de modelos con los que vamos a trabajar. ¿Qué definición de nicho ecológico conocéis? ¿O qué concepto tenéis vosotros sobre nicho ecológico? Quiero un par de respuestas o tres, ¿vale? Y es del espacio, que son unas condiciones para cada tipo de especie. ¿Del espacio geográfico? Vale. ¿Alguien discrepa? El espacio geográfico añadió una dimensión más todos los factores bióticos, más un margen de factores abióticos y bióticos más o menos estrecho o amplio. Vale. Una zona más unas condiciones ambientales. Venga, esa está bien también. ¿Alguna más? Y puedes meterlo trófico ahí, una relación con Las interacciones y recursos, ¿no? ¿Qué más? Hemos estado hablando ya de nicho ecológico, no me valen las caras de póker, ¿eh? ¿Nadie más? Bueno. El nicho ecológico, de forma abstracta, no considera el espacio geográfico, depende un poco de la definición, ¿vale? Del que tú hablas, que considera también el espacio geográfico, ese es el nicho de Grinnell, creo, que tiene en cuenta esa dimensión. Nosotros vamos a empezar hablando solo de dimensiones en el espacio ecológico, dimensiones en los gradientes de condiciones y recursos, más de condiciones que de recursos. Y por eso tengo aquí este ejemplo. Tenemos un gradiente de temperatura, tenemos un gradiente de humedad y tenemos un sádico que coge un montón de ranas y las expone durante un tiempo a una combinación concreta de ambas condiciones y las mira. Y resulta que al cabo del tiempo tenemos muchas ranas muertas y algunas que están más o menos felices. Y con eso podemos delimitar una región en un espacio de 2 dimensiones en el que la especie puede vivir. Si solo veo si la especie está o no está, no sé exactamente si es capaz de reproducirse allí o no se puede reproducir, ¿vale? Esto es una visión simplista del asunto. ¿Qué problema tiene este diseño experimental? Es decir, yo puedo saber cuál es el nicho de la rana en un gradiente de humedad y uno de temperatura, pero este diseño experimental, ¿qué problemas tiene? ¿Cómo? No, piensa simplemente en la imagen que tienes aquí. ¿Qué problemas tiene este diseño experimental? Este de coger el organismo y exponerlo a distintas combinaciones de un par de condiciones diferentes. En el caso de las ranas es un genocidio de ranas, pero en el caso de leones, elefantes, secuoyas, hay miles, millones de organismos con los que no puedes hacer realmente esto. Y un nicho ecológico puede ser muchas cosas, pero no es generalizable.
Cada especie de rana, incluso cada ecotipo de una misma especie de rana, puede tener óptimos diferentes. Luego, aunque hay gente que hace esto, hay otras opciones cuando estamos trabajando con muchas especies a una escala geográfica muy amplia. Y es trabajar directamente con sitios en los que la especie está y, si puede ser, con sitios en los que la especie no está. Tenemos de nuevo un gradiente de temperatura por aquí y uno de precipitación por aquí. Tenemos en verde combinaciones de condiciones en las que hemos encontrado a la especie y en rojo combinaciones de condiciones en las que no la hemos encontrado. Si trazamos un polígono que envuelva lo mejor posible a las verdes y excluya lo mejor posible a las rojas, estamos definiendo el nicho ecológico de esta especie para 2 dimensiones. Si le añadimos otro eje más, tenemos un globo. Si le añadimos otro eje más, ya tenemos un hipervolumen, ¿vale? Un volumen de n dimensiones. Eso es un nicho, un hipervolumen de n dimensiones, en el que cada dimensión es un gradiente de condiciones, de recursos o de interacciones. Luego no se puede visualizar un volumen en n dimensiones así porque así, ¿vale? Siempre vamos a representar secciones del nicho ecológico de una especie, pero los algoritmos con los que vamos a trabajar sí que consideran n dimensiones simultáneamente. ¿Cómo se aplica este concepto del hipervolumen de n dimensiones a modelizar la distribución de una especie? Nosotros empezamos con unos registros de presencia y de ausencia, eso es lo que vemos en campo. Y conocemos unos cuantos factores, sean condiciones o sean recursos, que influyen en la distribución de la especie. Hay muchos métodos lógicos, matemáticos, de reglas para establecer una relación entre presencia y variables. Y con ese método, sea el que sea, generamos ese hipervolumen. Generamos una descripción matemática, lógica del nicho ecológico de la especie. Y después podemos usar esa descripción para conocer cómo de bueno o cómo de bien cumple un lugar con las condiciones que la especie necesita para vivir. ¿Se entiende esta relación? ¿Cómo pasamos de aquí a aquí? Esa es la clave de toda la historia, ¿vale? ¿Cómo pasamos de aquí a aquí? Lo vamos a ir aprendiendo. Os doy una pista rápida para que luego vayamos profundizando. Si yo me voy a una celda cualquiera del territorio, esta de aquí, ¿vale? Cojo sus valores de las variables y con esos valores de las variables busco en qué parte del volumen de n dimensiones está y mido la distancia que hay desde el punto a, por ejemplo, el centroide de las presencias. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Conozco los valores de un punto cualquiera del territorio para todas las variables, los sitúo en el espacio de n dimensiones y mido la distancia que tiene al centroide de las presencias. Pues esa distancia la utilizo como una medida de idoneidad del hábitat. Cuanto más corta es la distancia al centroide, mejor. Cuanto más larga la distancia al centroide, peor. Esa es una forma de muchas otras de establecer una relación entre el volumen de n dimensiones, las variables y la distribución en el espacio geográfico. Luego, hay una separación conceptual entre espacio geográfico y nicho ecológico, pero hay un vínculo. Puedo encontrar en el espacio geográfico los sitios dentro del volumen de n dimensiones y medir la distancia de esos sitios a las condiciones óptimas para la especie. ¿Vale? Esto como primer para esta historia nos sirve. ¿Alguna duda? Estos son los tipos de modelos con los que vamos a trabajar. Lo que vamos a cambiar es un poco qué algoritmo utilizamos, porque diferentes algoritmos generan distintos hipervolúmenes y generan distintos modelos con características similares pero diferentes en algunos detalles, ¿vale? Pero esto es lo que vamos a estar haciendo estos días. Problemas. Por ejemplo, es muy obvio en Europa. Hace 21.000 años fue el último máximo glaciar y desde entonces el hielo se ha ido retirando hacia el norte. Luego, cualquier especie que esté en el centro de Europa
que tenga una baja velocidad de dispersión? ¿Creéis que estará en equilibrio con el clima? ¿Creéis que habrá ocupado todas las zonas que le son climáticamente idóneas en 20.000 años? Algunas sí, otras no, pero las que tienen muy baja velocidad de dispersión o son muy sensibles a barreras geográficas no han tenido tiempo suficiente de perseguir al hielo. ¿Vale? Estoy poniendo un ejemplo muy grosero, pero quiero que entendáis lo que es equilibrio con el clima. Equilibrio con el clima es estar en todos los sitios en los que tu fisiología y tus interacciones bióticas te lo permiten. Hay especies que no pueden, por barreras geográficas, por barreras de tiempo, etc. Luego, si yo os digo, ¿están todas las especies en equilibrio con el clima? La respuesta ¿cuál es? No. Pero, ¿es el equilibrio con el clima un requisito para que un modelo de distribución funcione bien? Yo necesito conocer este hipervolumen. Si yo tengo este hipervolumen cortado porque la especie no ha sido capaz de llegar a todo su ámbito de distribución, el hipervolumen que yo tengo está mal. ¿Entendéis ese problema? Entonces, los modelos de distribución requieren que haya un equilibrio con el clima. Luego, es una asunción que raramente se cumple. Estoy empezando otra vez a poner limitaciones al tipo de modelos con los que vamos a trabajar. ¿Vale? Si estamos trabajando... esto se aplica a especies invasoras, por ejemplo. Cuando una especie invasora recién llega a un punto de entrada a un nuevo continente, ¿está en equilibrio con el clima? En ese primer sitio. No tenemos ni idea de cuál es el hipervolumen final que la especie va a ocupar en el nuevo territorio. Entonces no podemos aplicar bien este tipo de modelos. Ahora, vamos a pensar, no sé, en 2 millones de años, la misma especie, el hipervolumen de n dimensiones que ocupa esa especie a lo largo de esos 2 millones de años. ¿Cambia o no cambia el hipervolumen, el tamaño en una dimensión, en otra? ¿Es variable o es estático a lo largo del tiempo? ¿Qué creéis? ¿Cómo? Es variable. ¿Quién opina lo contrario? Acaba de llegar, ¿cómo se supone que acaba de llegar? Bueno, no estamos hablando de espacio geográfico ahora. Estamos hablando, por ejemplo, esta especie hace 2 millones de años aguantaba entre 15 y 35 grados. Eso es una sola dimensión del nicho. Y entre tal y tal y entre cual y cual. Y ahora la vamos a mirar ahora mismo en vez de hace 2 millones de años. Y medimos todo y concuerda. Luego tenemos el mismo nicho conservado a lo largo de todo ese periodo de tiempo. Ahora cojo otra especie, mido, pues vive entre tal y tal, tal y tal. Me vengo aquí de nuevo y mido y resulta, bueno, pues ahora aguanta más temperatura, pero aguanta menos precipitación. ¿Vale? Esa es la diferencia entre una especie que ha conservado su nicho y una especie que lo ha cambiado de una forma o de otra. ¿Cuál es la norma? ¿Qué creéis? ¿Qué? ¿Qué cambia? ¿Y qué creéis en zonas tropicales, por ejemplo? No es que cambie o no cambie, es que depende un poco de la especie, de la historia biogeográfica, de la capacidad que una especie tenga para adaptarse. La cuestión es que si vamos a hacer proyecciones en el tiempo hacia el futuro o vamos a hacer modelos hacia el pasado, tenemos que asumir que no cambia para que el modelo funcione. Luego esto es otra asunción más que puede fallar en algunos casos o puede funcionar en otros. Si estamos hablando, por ejemplo, de especies, árboles, ciclo de vida largo, en 100 años, un tiempo corto, pues lo más probable es que haya una conservación de nicho. Pero si estamos hablando de animales con un ciclo de vida anual a lo largo de 1,5 millones de años en condiciones climáticas cambiantes, pues lo más probable es que no sea estático. Entonces, esto solo es importante si hacemos proyecciones en el tiempo adelante o atrás y depende un poco del ciclo de vida de la especie, etcétera.